Hola, tiribilibes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo TVOs de Barrenaus, el espacio de Tierra de Barrenaus, aunque charro de TVOs. Hoy charlaremos de cuántos mutants incluyen en el universo Marvel, de genocidios y de la monarquía española. ¿Será Juan Carlos I un mutant? Descúbrelo en este nuevo TVOs de Barrenaus sobre los día M, que empieza ya mismo. Parabaraba, pa, pam, parabaraba, pa, pam, parabaraba, pa, pam, para. Una de las características del universo Marvel es que es coherente, es decir, que cualquier cosa que pasa en una colección pues afecta o puede afectar a toda la resta del universo, a toda la resta de colecciones que mercamos. Así que el número de mutants, el número de personajes con poderes, y a saber qué importan. No es lo mismo que haya el ciento de personajes a que haya millones y millones. No es lo mismo que tú conozcas o que se sepa o que veas por televisión a una persona o dos que vuelan o que lanzan rayos o lo que sea, a que tengas 5 vecinos con telequinesis. Que veas a ver los mutants, que sean millones y millones las personas con superpoderes, implicaría unos cambios sociológicos pro importantes como para no tenerlos en cuenta. Cuando empezó el universo mutant, vineba bien poquez. No más conocíamos a los habitantes de Mansión Xavier, a Bels otros compañeros, a Bel enemigo y mismo Bel personaje mutant que no era embrecado en lo negocio superheroico, pero eran muy poquez. China Chana se fue ampliando la cantidad de mutants. Conocíbanos de nuevos, otros conseguían los suyos poderes en arribar a la adolescencia, o mesmo los con mutants que ya conocíbanos dantes más, tenían fillos y fillas, lógicamente mutants y con superpoderes. Así es que alrededor del primeros de siglo ya teníamos esa cantidad de mutants que venían con esos cambios sociológicos. Es decir, los mutants ya eran una minoría a tener en cuenta, ya eran un lobby político, lleva mismo barrios de mutants, lleva mismo una isla, aunque los mutants ya eran la principal especie por debajo de los humanos, que serían los nosotros. En ese escenario se desarrolla una saga pro importante de los Vengadores. La Bruja Escarlata, por si no lo recordad, y la Vengadora que fa de ella Elizabeth Olsen en las pelis de Avengers. Y mutant, y hermana de Pietro Maximoff, de Mercurio, aquí recordaré sin duda de TVOs de Barrenaus, capítulo 2, aunque charraba de X Factor. Y bueno, los suyos poderes la convierten, en la mi opinión, en un dos mutants y dos personajes más poderosos del universo Marvel. ¿Por qué? Porque tienen el poder, literalmente, de alterar la realidad. Que eso significa que lo guionista de turno pues fa lo que quiera, con ella y con los suyos superpoderes. En la devandita saga, en Vengadores de Sonidos, la Bruja Escarlata, barrenada de todo, mata a Ant-Man, Visión, que pa' forro y bota llega lo suyo Mariu, y a Hawkeye, a Ojo de Halcón. Antes que no faiga un zancocho más gran, consiguen controlarla y se la levanta a la isla de Genosa. Que ya encharraremos el día de esa isla porque da pa' muitos tebeos de Barrenaus. Dicho esto, en ese momento empecipia Dinastía de M, House of M, la saga que acabará lo día M. En lo primer número nos trovamos con una reunión entre los Vengadores y la Patrulla X. Ella ye Vengadora y antimás ye mutant, hermana de Pietro, como todo evadito, y a la vez pues ye también una mica en ese universo mutant, podríamos decir. En esa reunión, los Vengadores y la Patrulla X son decidiendo qué hacer con ella, si matarla o dejarla estar. Porque sí, que estos amiguicos y amiguicas, los nuestros superhéroes favoritos, pues de cabo tacuán se meten una mica fascistas. Sin juicios ni hostias. ¿Que la matamos? Pues bueno, pues la matamos. Bueno, lo de Bat, la verdad es que ye curto van toz en esa isla, pero Mercurio, que es muy agudico, se va antes, todo escapado, y consigue avisarla. A la vez, Wanda, con esos poderes de alterar la realidad, altera la realidad. Después de un fundido blanco, nos trovamos con esa nueva realidad que creía la Bruja Escarlata. Una realidad en que los mutants gobiernan sobre los humanos, en que Magneto y el amo de todo, y además los reyes de aclamada Dinastía de M, que ya da que da nombre a la saga. La resta de mutants viven sin recordar lo pasado, bella mena de vida ideal que la Bruja Escarlata creí que querrían tener. Todos fueras de Lobezno, Ki de Rapiconté se despierta recordando todo lo que va pasado y parando cuenta de que ha pasado bella cosa con la realidad, que la han alterada. En este mundo lo ves no llega Agent de SHIELD, una agencia gubernamental, lógicamente, en esta realidad ya los servicios de Magneto y de lo suyo gobierno.
Empecipia una fullida buscando a Xavier y perseguido por los suyos antiguos compañeros de S.H.I.E.L.D. Más ni menos lo que troba lleva una colla de superhéroes humanos que luitan contra ese gobierno de Magneto y que tienen entre las suyas filas a Layla Miller, una mutant que recuerda toda la realidad de antes de la Bruja Escarlata y que antimás tiene el poder de hacer despertar a la Chen y hacerles remerar cómo eran las cosas antes de ese cambio. Este equipo improvisado de superhéroes continúan despertando a más dos suyos antiguos compañeros y China-Chana van formando un ejército. Xavier también no manéis por garra a cabo. Así es que todos deciden de enrestir contra Magneto y contra la suya dinastía aprovechando una gala que se fan que acudirán dignatarios de todo lo planeta. Y así nos plegamos en la típica batalla épica que ya hay en todos los cómics de esta mena. El nopreto de batalla en la Bruja Escarlata ya no se adube. Para cuenta do zancocho que ha montado con esto de cambiar la realidad y dice las tres parolas que cambiarán el universo Marvel pacutio. Y esas tres parolas plegan en la fugada historia en ese día M, cuan quasi podemos sentirle pronunciar no más mutants. Todos los personajes despiertan de nuevas en la realidad anterior a que a Wanda se le hice la flama, pero todo ha cambiado. En la mansión Xavier muchos han perdido los suyos poderes y por todo el planeta de cuántos millones de mutants que nieva no en queda que vels poquez, bella centena. Técnicamente no hay un genocidio porque no los han muertos, pero fa disparecer en un petén toda una especie convirtiendo a los mutants en simples humanos. Así nace como se pasó en un res y no res de tener millones de mutants, de vivir en una sociedad plena de chen con superpoderes, con un lobby que los defendeba, con barrios, con ciudad, con islas y de todo, a estar una especie en peligro de extinción. Y lo de la monarquía española, no todos apurez, que todo plegara. La saga son hueito números USA, que aquí se publicó en estos 4 números dobles de 48 páginas cada uno. Y antimás también, lo primer mes o el anterior, se publicó este The Pulse, que es como un periódico, ya veis, que se lee traer asinas, la dinastía de no sé qué, y que el papel también pues fa remeda una miqueta y sobre lo que sería un periódico. Y también gracioso porque es un periódico amarillista y a la vez lo que fa es contar pues, noticias de sociedad, alparceos y sirve una miqueta para ambientarte, para ver cómo ya esa sociedad, esa dinastía de M, esa alteración de la realidad que ha feito la Bruja Escarlata y bueno, pues conocerla una miqueta antes de empezar a leer la historia. Esta es la portalada que tenía ese número. Más ni menos no era la primera idea del autor. El autor lo que quería era que Magneto tenese un uniforme real basado en un rey real, concretamente Juan Carlos I. Esta iba a estar la portalada. La Casa Real Española, por lo que sea, se enqueixó y amenazó mismo con denunciar a la Marvel. Marvel a la fin reculó, acabó reblando y cambió la portalada. Más ni menos en las páginas interiores sí que podemos ver ese outfit y ese vestuache que luce Magneto justo antes de que empiece la enrestida de superhéroes despertados. Dinastía de M y una saga bien entretenida, con mucha acción, bien recontada, lo que la fa de muy buen leyer. Y antimás, Olivier Coipel creo que ha feito un treballo sobrebueno en todo lo que pertoca a diseño de vestuario y de personajes. D'altramant, esta teórica utopía mutant que nos muestra Dinastía de M, dimpués s'ha repetiu cuántas vegadas es machinando cómo serían las cosas si l'oprimiu se tornase opresor. En los Zaguer Capitol ya podemos barruntar lo que será el universo mutant en los siguientes años. Y un número buenísimo, aunque podemos sentir toda la angunia de los mutants que han perdido los suyos poderes. Y la angunia también por esa nueva situación conjunta de toda la especie que ahora hay en peligro de extinción. Las historias que se recuentan a la reudeísta van mucho en esa línea, en ver cómo se adaptan a la nueva situación, a lo nuevo orden que se ha creado en ese universo Marvel con muy pocos mutants y cómo se apañan también para defenderse de un mundo que les odia mismo más que antes, aunque son muchos menos para poder defenderse como colectivo. La serie se publicó originalmente en 2005. Lo guión y de Brian Michael Bendis, que taparda a la vez y era un de los personajes más influyentes de Marvel.
Diz que en las reuniones de equipo de Marvel se foteban horas y horas charrando para la fin acabar fendo lo que decise Brian Michael Bendis. Bueno, yo y un autor muy bueno, y no lle dos suyos millos treballos, pero con eso yo creo que hay una historia bien entretenida. Lo dibujo lle de Olivier Coipel, que no hay un autor que diga treballo guay en Marvel, pero que aquí fa un treballo sobre bueno, especialmente, creo yo, en todo lo que lle diseño de uniformes y de vestuario de todos los personajes que manixen en la saga. Esta es la edición original, en grapa, 2005, los 4 números dobles, los 8 números USA, y en 2009 se reeditó en formato Marvel Deluxe. No lo tengo, este y un otro, ¿vale? Pero bueno, pues eso, pues si lo queréis tener en un tomico topincho para las repalmas y tal, pues simplemente leyétoslo, pues no llego a ir difícil de trobar estos tomos en cualquier botiga, una mica apañada de tebeos, los podéis trobar. Y es recomendable haberse leído antes Vengadores de Sonidos, que por cierto quiero agradecer a la biblioteca Qubit de aquí de Zaragoza, que así pues lo he puesto a comprar, te veo en todas las bibliotecas municipales y más, que ya hay, pero muy poquet. Bueno, pues es recomendable haberlo leído, pero no es mica esencial. Yo de feito, pues eso, Dinastía de M me lo leí en 2005 cuando publicaron, y esto la primera vegada me lo leí en 2017 y bueno, pues lo entendí todo perfectamente. Y es recomendable también leerlo porque hay una buena historia, Vengadores de Sonidos, pero eso ya charlaremos otro día. Bueno, Teddy Believers, esto es todo, espero que os haya afectado mucho hoy, que querrás leer toda la dinastía de M, que ahora sepáis lo que lle lo día M y lo importante que lle para la chen, que como yo pues vivimos actificados en los tebeos y con los mutants, y ay Dios mío qué cosas que tenemos. Y ya sabéis que Antimás también escribe un blog, que fue un programa de radio, Tierra de Barrenaos, pues lo buscad en red, Twitter, en Facebook, en Instagram, todas esas cosas. Y bueno, pues trobaré todas las movidas que voy fendo de continuo. Suscribiros al canal, dale a la tringola para que os avise cuando tenga un vídeo nuevo, que a yo no me dan garra perra por esto, pero me fui muy contento cuando veigo que sos al otro costado de la cámara del ordenador o de lo que sea, y que me leyes y que me decís cosas. Así es que vaya muy bueno, Teddy Believers.